La reproducción permite que los organismos hereden características de su especie. ¿Sabías que en los animales encontramos la reproducción sexual y asexual? Podemos encontrar tres tipos de reproducción asexual: gemación, fragmentación y regeneración. En la gemación, un nuevo organismo surge de una yema del cuerpo progenitor separándose de él. Seguramente habrás visto una planaria. Al dividirse en varios o más fragmentos surge un nuevo organismo. Puedes observar en las lagartijas o estrellas de mar que regeneran la cola o los brazos. Seguramente surgen interrogantes como ocurre la reproducción sexual. Presta atención. Intervienen dos organismos de la misma especie, pero género masculino y femenino. Producción de gametos, que son células sexuales femeninas llamadas óvulos, y masculinos espermatozoides. Contienen información de los progenitores. Cuando se unen, empieza la formación de un nuevo hijo o descendiente. Hay dos clases de fecundación, externa e interna. La fecundación externa: los peces, los anfibios, como la rana y la salamandra, depositan el óvulo en el agua y el macho libera los espermatozoides sobre estos. En cuanto a la fecundación interna, se da en animales terrestres. El macho deposita los espermatozoides en el interior de la hembra. El óvulo fecundado puede originar de un huevo o el vientre si es vivíparo. En los animales ovíparos, el huevo permanece en el interior del cuerpo de la hembra, como en los tiburones o serpientes. En la reproducción sexual, cada animal procede de la unión de dos células sexuales, o gametos. Una pertenece al macho y la otra a la hembra. Para formar un nuevo organismo, estas células tienen que encontrarse y unirse. La célula sexual del macho se llama espermatozoide. Es más pequeño que la célula sexual femenina y es capaz de moverse. La célula sexual de la hembra se llama óvulo. Es grande y no tiene movimiento. Los espermatozoides se producen en los testículos y los óvulos en los ovarios. Recuerda, estos dos tipos de células especializadas se forman en órganos especiales llamados gónadas. Ya hemos dicho que la unión del espermatozoide de un macho y el óvulo de una hembra de la misma especie se origina un nuevo organismo. Pues bien, esta unión se le llama fecundación. El espermatozoide y el óvulo se unen y forman el cigoto o huevo. La fecundación puede producirse dentro o fuera del cuerpo de la hembra. Cuando el macho deposita los espermatozoides en el interior de la hembra, decimos que se produce una fecundación interna. Por el contrario, cuando la hembra expulsa los óvulos fuera de su cuerpo, el encuentro con los espermatozoides se produce en el exterior. Esto se le llama fecundación externa. En muchos animales que tú conoces, como los gatos o los perros, la fecundación es interna. El macho introduce los espermatozoides en el cuerpo de la hembra. Por el contrario, la mayoría de los peces y las ranas presentan fecundación externa. Las hembras liberan los óvulos en el agua y los machos expulsan los espermatozoides cerca de donde están los óvulos. En el agua se produce la fecundación externa, es decir, los espermatozoides se unen con los óvulos y forman los huevos fecundados o cigotos. Muchos animales
solo se reproducen en una época determinada del año. La época en la que los animales sienten el deseo de reproducirse se le llama celo. Durante este periodo, muchos machos intentan de diversas maneras atraer a una hembra para poder reproducirse. Para que exista vida, es importantísima la reproducción, ya sea de tipo interna o externa. Otra forma de conquistar más espacio consiste en clonarse a sí mismo, tal como hacen estas anémonas. Para ellas, la reproducción es como un divorcio. Uno se convierte en dos. Las anémonas pueden producir todo un ejército de clones para colonizar un nuevo territorio. Los machos liberan nubes de esperma, mientras las hembras cercanas liberarán huevos. Otros corales son hermafroditas. Y liberan paquetes de huevos rodeados de esperma. It might seem